Siempre me ha gustado acampar. La tranquilidad del bosque, el sonido de los grillos por la noche y el olor a leña quemada me han parecido una forma perfecta de desconectarme del mundo. Así que cuando mis amigos propusieron un viaje de campamento a una zona remota de las montañas, no lo dudé ni un segundo. Éramos 5, David, el más experimentado en supervivencia, Luis, el bromista del grupo, Sofía y Carolina, las mejores amigas inseparables, y yo. La idea era pasar 3 noches en una zona donde, según algunos rumores locales, la gente desaparecía sin dejar rastro. Por supuesto, nadie se tomó eso en serio. Era solo un cuento para asustar a los turistas. El primer día transcurrió sin problemas. Caminamos por senderos empinados, montamos las tiendas cerca de un lago cristalino y encendimos una fogata. Luis contó algunas historias de terror y nos reímos de su exageración. Cuando la noche cayó, nos metimos en nuestras tiendas y dormimos profundamente. Pero la primera señal de que algo andaba mal llegó en la madrugada. Desperté de golpe, sin razón aparente. Afuera, el bosque estaba en un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el crujir de ramas bajo los pasos de algún animal. Me incorporé y miré a mi alrededor. Las tiendas de mis amigos estaban intactas. Sus siluetas eran visibles bajo la lona iluminada por la luna. Y entonces lo vi. A unos metros de nuestro campamento, entre los árboles, había una figura alta y delgada. Era difícil de distinguir en la oscuridad, pero sus ojos reflejaban la luz con un brillo antinatural. Permanecía completamente inmóvil, como si estuviera observándonos. El miedo me paralizó. Parpadeé y, en un segundo, la figura había desaparecido. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, no dije nada a los demás. No quería parecer paranoico. Pero al revisar el campamento, noté algo extraño. Había huellas alrededor de nuestras tiendas. No eran de ninguno de nosotros, eran más grandes y profundas, como si alguien, o algo, hubiera estado merodeando. El segundo día fue más inquietante. Durante nuestra caminata por el bosque, Carolina juró haber escuchado su nombre susurrado entre los árboles. David dijo que seguramente era el viento. Pero en la noche, cuando estábamos sentados junto a la fogata, todos lo escuchamos. Un susurro, claro y definido, llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Nos congelamos. David sacó su linterna y la apuntó al bosque, pero no había nada. Luis, tratando de hacer una broma, gritó, muy gracioso, ¿quién está ahí? El silencio nos respondió. Entonces, la luz de la linterna parpadeó y se apagó. La fogata chisporroteó, como si algo la hubiera sofocado por un instante. Un hedor a carne podrida impregnó el aire. Nos metimos a las tiendas, temblando. El tercer día fue el peor. Al despertar, encontramos las mochilas abiertas y todo revuelto, como si alguien hubiera registrado nuestras cosas. Lo peor fue lo que encontramos al lado de la fogata apagada, unas marcas en el suelo, símbolos que ninguno de nosotros reconoció. Parecían grabados en la tierra con garras. Sofía insistió en que debíamos irnos de inmediato. Nadie discutió. Empacamos a toda prisa y emprendimos el camino de regreso. A mediodía, nos dimos cuenta de algo escalofriante. El sendero que habíamos tomado estaba cambiado. No reconocíamos el camino. Intentamos guiarnos con un mapa, pero no tenía sentido. Caminamos por horas y siempre terminábamos en el mismo claro del bosque. Y entonces lo vimos. La figura alta y delgada nos observaba desde los árboles. Sus ojos brillaban de nuevo. No tenía rostro.
No tenía boca. Solo dos ojos resplandecientes y un cuerpo que parecía alargarse con cada parpadeo. Cuando intentamos correr, los susurros nos envolvieron, viniendo de todas partes. Algo nos estaba rodeando. No sé cómo logramos salir del bosque. Recuerdo correr sin rumbo hasta que encontramos un camino de tierra y seguimos avanzando hasta dar con una carretera. Un auto se detuvo y nos llevó de regreso al pueblo. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a acampar. Pero, a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, aún escucho mi nombre susurrado en el viento. La sensación de escapar de la ciudad, la tranquilidad del bosque y el crujido de la leña en la fogata tenían algo casi mágico. Así que, cuando mis amigos me invitaron a un viaje de campamento en un bosque remoto, no lo dudé. Eran 5 días alejados de todo, solo nosotros y la naturaleza. El primer día fue perfecto. Armamos las tiendas cerca de un lago cristalino y pasamos la tarde explorando. Al caer la noche, encendimos una fogata y contamos historias de terror mientras el viento susurraba entre los árboles. Fue entonces cuando Sam, uno de mis amigos, mencionó una vieja leyenda sobre el bosque. Dicen que aquí hubo una colonia de pioneros hace siglos, comenzó. Pero desaparecieron sin dejar rastro. Se supone que los encontraron todos en sus casas, sentados como si estuvieran esperando algo, pero estaban muertos, con los ojos completamente negros. Nos reímos, aunque en el fondo la historia nos dejó una sensación extraña. Terminamos la noche y nos fuimos a dormir. Pero no dormí bien. Algo en el aire se sentía incorrecto. Como si estuviéramos siendo observados. El segundo día, nos aventuramos más en el bosque. Seguimos un sendero antiguo que no estaba en nuestros mapas. A medio camino, encontramos un claro con una cabaña de madera en ruinas. Había marcas extrañas talladas en las paredes, como símbolos antiguos. Jack, otro de mis amigos, se burló de la situación y pateó la puerta. Vamos, ¿tienen miedo? Es solo una cabaña vieja. Entró, y nosotros lo seguimos con cautela. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Había muebles podridos, pero lo más perturbador era un dibujo tallado en el suelo, una figura humana con extremidades alargadas y lo que parecían ojos enormes y vacíos. De repente, el ambiente se volvió pesado y sofocante. Decidimos salir de inmediato. Esa noche, de vuelta en el campamento, sucedió algo que nunca olvidaré. Mientras dormíamos, un sonido me despertó. Era un susurro, bajo, casi inhumano. Abrí los ojos y vi que la fogata se había apagado. Me levanté lentamente y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Había una sombra entre los árboles. Era alta, demasiado alta, con extremidades delgadas y alargadas. Me congelé, incapaz de moverme. Entonces, escuché un crujido detrás de mí. Volteé lentamente y vi a Sam, con los ojos completamente abiertos, pálido como un cadáver. Señaló hacia el bosque con una expresión de terror. Cuando miré de nuevo, la sombra se había acercado más. Podía distinguir su rostro, o lo que parecía ser un rostro. No tenía boca, solo 2 ojos hundidos, oscuros como la noche misma. Corrí hacia la tienda de Jack y lo sacudí hasta despertarlo. Cuando finalmente reaccionó, los susurros se intensificaron. Todos nos agrupamos y alumbramos con nuestras linternas, pero no vimos nada. Aún así, el sentimiento de ser observados persistía. Nadie pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente, decidimos marcharnos. Algo nos decía que no debíamos quedarnos más tiempo,
Pero cuando intentamos encontrar el camino de regreso, descubrimos que algo había cambiado. Los senderos ya no llevaban a donde deberían. Caminamos durante horas, pero siempre volvíamos al mismo lugar, la cabaña en ruinas. Jack, desesperado, sugirió que pasáramos otra noche ahí e intentáramos al día siguiente. No queríamos, pero no teníamos opción. Esa noche, el miedo se convirtió en pánico. Sam comenzó a murmurar cosas incoherentes y su nariz empezó a sangrar. Se aferraba a la cabeza como si algo le quemara por dentro. Luego, se quedó inmóvil y, con voz hueca, susurró: «Nos está esperando». De repente, los árboles comenzaron a crujir como si algo pesado se moviera entre ellos. Las sombras a nuestro alrededor parecían retorcerse. Luego, un grito desgarrador rompió el silencio. No era humano. No era animal. Era algo más. Salimos corriendo en la oscuridad, sin importarnos hacia dónde. Solo queríamos escapar. Sentíamos el suelo temblar bajo nuestros pies y los susurros en el viento se volvieron más intensos. Jack gritó detrás de nosotros, pero cuando volteamos, ya no estaba. Solo su linterna, parpadeando en el suelo. Corrimos hasta que el amanecer asomó por el horizonte. De algún modo, terminamos en una carretera. Una camioneta pasó y nos recogió. Intentamos explicarle al conductor lo que había pasado, pero no nos creyó. Nos dejó en la ciudad más cercana y, desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar del tema. Jack nunca apareció. La policía buscó en el bosque, pero no encontraron nada. Ningún rastro de nuestra fogata, ni de la cabaña, ni de él. A veces, en mis sueños, aún veo esa sombra entre los árboles. Y sé que, de alguna manera, todavía nos está esperando. El aire fresco de la montaña, el sonido del viento filtrándose entre los árboles, la lejanía del bullicio de la ciudad, todo eso me parecía perfecto. Pero después de lo que ocurrió hace 2 años, juro que nunca volveré a poner un pie en un bosque. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos hacer una expedición a una montaña poco transitada. Nos habían advertido que la zona no era muy segura, pero nos reímos de las advertencias de los lugareños. Solo son cuentos para asustar a turistas, dijimos. Éramos 5, Luis, el más experimentado en supervivencia, Andrea, la más entusiasta, Joaquín, el bromista del grupo, Sofía, mi novia, y yo. El primer día fue tranquilo. Armamos el campamento junto a un arroyo y preparamos una fogata. Todo parecía ir bien hasta que la noche cayó. En mitad de la oscuridad, escuchamos un sonido extraño, como un susurro lejano, pero demasiado grave para ser humano. Pensamos que era el viento, hasta que Sofía nos hizo notar que no había viento. Nos convencimos de que solo era nuestra imaginación y seguimos con la velada. Sin embargo, en la madrugada, me desperté de golpe. Todo estaba en completo silencio, ni el canto de los grillos ni el murmullo del agua. Fue entonces cuando escuché pasos alrededor de la tienda. Mi primer instinto fue pensar que era Luis o Joaquín, pero cuando llamé en voz baja, nadie respondió. Solo silencio. Luego, el sonido de algo arrastrándose entre las hojas secas. No me atreví a asomarme. Al amanecer, le conté lo sucedido al grupo. Luis nos dijo que probablemente era un animal, pero su expresión preocupada decía otra cosa. Aún así, seguimos con nuestro plan de explorar la montaña. Encontramos una cueva que parecía haber sido utilizada recientemente. Dentro, había restos de fogatas y lo que parecían ser huesos, no de animales pequeños, sino de algo más grande, quizá un venado.
Intentamos no pensar demasiado en ello y regresamos al campamento antes del anochecer. Esa noche, la atmósfera se sentía más pesada. Mientras hablábamos alrededor de la fogata, escuchamos algo que nos dejó helados, un grito desgarrador proveniente del bosque. No era un animal. Sonaba humano, pero distorsionado. Como si viniera de alguien que no supiera cómo gritar correctamente. Nos quedamos en silencio, esperando que fuera solo nuestra imaginación. Entonces, Joaquín, que siempre se reía de todo, decidió jugar una broma y se alejó un poco entre los árboles, gritando como si lo estuvieran atacando. Nos reímos nerviosamente, pero después de unos minutos, no regresó. Lo llamamos varias veces, pero no hubo respuesta. Luis y yo tomamos nuestras linternas y fuimos a buscarlo. Lo encontramos a unos metros, de pie, inmóvil, con la linterna en la mano apuntando hacia la nada. Cuando lo sacudimos, dio un respingo y nos miró con los ojos vidriosos. Vi algo, murmuró. Algo que no era humano. Le insistimos en que nos dijera qué había visto, pero no quiso hablar. Lo llevamos de vuelta al campamento y, esa noche, decidimos hacer turnos para vigilar. A las 3 de la madrugada, cuando era mi turno, volví a escuchar ese sonido, ese susurro grave. Pero esta vez venía desde adentro del campamento. Giré lentamente la linterna y casi solté un grito. Justo al borde de la fogata, donde la luz no alcanzaba a iluminar del todo, había una silueta alta y delgada. Su piel parecía estirada sobre huesos largos y su rostro no tenía ojos. Solo una boca torcida en una mueca imposible. Se quedó mirándome, o al menos eso parecía. No se movió. No hizo ningún sonido. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que la figura se desvaneciera entre los árboles. Al amanecer, desperté a los demás y les conté lo que había visto. Joaquín no dijo nada, pero su expresión de terror me hizo saber que él también lo había visto. Empacamos todo lo más rápido que pudimos y emprendimos el regreso. Pero el bosque ya no parecía el mismo. Sentíamos que algo nos observaba, algo que no quería que nos fuéramos. Solo cuando alcanzamos el sendero principal y vimos los primeros signos de civilización, sentimos que podíamos respirar de nuevo. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó en esa montaña. Joaquín se mudó a otra ciudad y evitó cualquier contacto con nosotros. Yo mismo he tratado de olvidar, pero algunas noches, cuando todo está en silencio, juro que todavía puedo escuchar ese susurro grave llamándome desde la oscuridad. Siempre me gustó acampar. Desde que era un niño, mi padre solía llevarme al bosque, enseñándome a encender fuego, construir refugios y orientarme con las estrellas. Pero después de mi última experiencia, no volví a pisar un campamento. Jamás. Hace unos años, un amigo me habló de un sitio poco conocido llamado el refugio Greifswald. Se decía que era un antiguo campamento que había sido clausurado hace décadas. No encontré registros en internet, solo menciones vagas en foros de excursionistas. La curiosidad me ganó y convencí a 3 amigos de acompañarme. El viaje duró un día entero. Al llegar, notamos que el campamento estaba casi intacto, cabañas de madera cubiertas de musgo, fogatas apagadas hacía tiempo y un lago con muelles podridos. Parecía como si alguien lo hubiera abandonado de un día para otro. Decidimos instalarnos en la cabaña más grande, que tenía literas y una chimenea de piedra. La primera noche fue tranquila, aunque todos tuvimos la misma sensación, como si estuviéramos siendo observados. No había animales, ni el canto de los grillos. Solo el viento moviendo las hojas. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos un sonido extraño,
pasos arrastrándose fuera de la cabaña. Mi amigo Javier agarró una linterna y se asomó por la ventana. No hay nada, pero juro que vi algo moverse, dijo, su voz temblorosa. Intentamos dormir, pero el ambiente se sentía cada vez más opresivo. A la mañana siguiente, al revisar el campamento, encontramos huellas alrededor de la cabaña, pero no eran de botas ni de ningún animal que reconociéramos. Parecían manos. Aún así, decidimos quedarnos una noche más. Caída la noche, el ambiente se volvió aún más pesado. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando me desperté para ir al baño, vi algo a través de la ventana. Algo o alguien estaba parado en la orilla del lago. Era alto, delgado y parecía llevar una camisa de campista deshilachada. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Eran completamente blancos. Desperté a mis amigos, pero cuando miramos de nuevo, la figura había desaparecido. Decidimos que era suficiente y comenzamos a empacar en la oscuridad. Cuando salimos de la cabaña, nos dimos cuenta de que las huellas de manos estaban ahora en la puerta. Y eran frescas. Corrimos al auto sin mirar atrás. Al encender el motor, algo nos hizo voltear. Todas las cabañas tenían luces encendidas. Pero nadie las había habitado en años. Nunca volvimos a hablar de Greywolf. No intentamos buscar respuestas, ni regresamos a investigar. Pero a veces, en mis pesadillas, sigo viendo esos ojos blancos mirándome desde la orilla del lago. Siempre me han gustado las excursiones al aire libre. Desde pequeño, mi padre me llevaba de campamento y aprendí a encender fogatas, pescar y orientarme con las estrellas. Tal vez por eso acepté sin dudarlo cuando mis amigos me invitaron a pasar el fin de semana en una laguna oculta entre las montañas. Éramos 5, Daniel, el más entusiasta, Laura, su novia, Víctor, que siempre parecía saberlo todo, Mónica, la callada del grupo, y yo. Habíamos escuchado rumores sobre la laguna, historias de personas que se perdían en la niebla y nunca regresaban, de figuras que aparecían en el reflejo del agua cuando nadie miraba. Pero eran solo cuentos de pueblo, ¿no? Llegamos el viernes por la tarde. La laguna era un espejo de agua helada rodeado de altos pinos. La niebla comenzaba a formarse con el atardecer, cubriendo el agua con un velo fantasmal. Armamos las tiendas y encendimos una fogata. Todo parecía normal hasta que cayó la noche. La niebla se volvió espesa, demasiado espesa. Apenas podíamos vernos las caras a la luz del fuego. El silencio era sepulcral, como si la naturaleza contuviera el aliento. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido, un chapoteo en la laguna. Debe ser un pez, dijo Víctor, pero su voz sonó temblorosa. Otro chapoteo, más fuerte esta vez. Luego, un sonido que jamás había escuchado, algo entre un susurro y un lamento. Se sentía cercano, demasiado cerca. Laura se abrazó a Daniel y Mónica susurró: no estamos solos. Nos giramos hacia la laguna. Entre la niebla, distinguimos siluetas. No eran humanas. Eran alargadas, distorsionadas, como sombras flotando sobre el agua. Intentamos racionalizarlo, decir que era un juego de luces y humedad, pero las sombras empezaron a moverse hacia la orilla. Algo en mi interior gritó que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces, Daniel hizo lo impensable, tomó su linterna y apuntó hacia ellas. La luz reveló rostros. Pálidos, hinchados, de ojos hundidos y bocas desencajadas. Parecían ahogados. La linterna parpadeó y se apagó. Escuchamos un murmullo gélido,
una especie de súplica en un idioma que ninguno entendía. Mónica gritó y salió corriendo hacia el bosque. Víctor la siguió, y el resto hicimos lo mismo, dejando nuestras cosas atrás. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron. La niebla lo cubría todo, nos hizo perder la orientación. De pronto, encontramos un camino de tierra. Seguimos corriendo hasta que vimos las luces de una cabaña solitaria. Tocamos la puerta con desesperación. Un anciano abrió y nos miró con una mezcla de pena y resignación. Volvieron a aparecer, ¿cierto?, dijo. Nos hizo entrar y nos contó la historia. Años atrás, un grupo de campistas había desaparecido en la laguna. Nunca encontraron sus cuerpos, pero cada cierto tiempo, nuevas víctimas veían sus rostros flotando en la niebla. Eran ellos, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando compañía para no estar solos. A la mañana siguiente, cuando la niebla se disipó, volvimos por nuestras cosas. El campamento estaba intacto, pero nuestras huellas en la arena habían desaparecido. Nadie habló en el camino de regreso. Sabíamos que habíamos visto algo que no debíamos. Pero lo peor vino después, al revisar las fotos del viaje. En una de ellas, tomada antes del anochecer, aparecía un sexto campista, alguien que no reconocíamos. Desde entonces, cada noche sueño con la laguna y con los rostros en la niebla.